A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola y muy bienvenidos una vez más a todos nuestros queridos amigos y hermanos que nos siguen, que les decimos la verdad, que les traemos la verdad de parte de Dios, de la Biblia a ustedes directamente. Así que pueden tener toda la confianza de que nada de lo que decimos está fuera de la palabra de Dios. Así que, queridos amigos y queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos a la enseñanza de la palabra de Dios. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico, contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Bueno, queridos amigos y hermanos, después de la buena lectura de la palabra de Dios que nos hizo nuestro hermano Renato, vamos a ir al desarrollo de ella. Hay cosas en que el ser humano nunca piensa. Estamos en tiempo, en una cultura que la gente contesta las cosas sin pensarlas, las habla más. No le importa que dañe a quien dañe, porque estamos en una cultura así. Es decir, a quien ofende, ofende, el que se quiere ofender, que se... Pero esto no es la forma que Dios nos ha enseñado. Esto no es lo que está en la Biblia, en la palabra de Dios. El Señor Jesús, cuando estuvo en este mundo, siempre que iba a hacer cosas esencialmente importantes, llevaba a Pedro, Juan y Jacobo. No es porque ellos eran los preferidos o los regalones, porque Dios no tiene regalones. Es que Dios sabía la responsabilidad que ellos iban a tener después que Él se ha llevado al cielo y comenzando la iglesia. Entonces, Dios llevó a 3 discípulos suyos y después de dar una enseñanza sobre que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y cuando Dios le dijo a Pedro, esta cosa no te la he revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y a los minutos de haber proclamado la deidad del Señor Jesús, le dice Señor, porque el Señor les habló de su muerte, por favor, que nada malo te acontezca. Considéralo bien, que le dijo el Señor, quítate, Satanás, de delante de mí, porque eres estorbo, porque piensas en las cosas de la tierra, piensas en las cosas de los hombres. El Señor sabía que tenía que culminar su obra en la cruz, y Pedro se deja guiar por Satanás para decirle al Señor que no fuera a la cruz. Qué terrible, ¿no es cierto? Después de una gran confesión, de decirle que el Señor era el Cristo, sale con esta. Pero el Señor, a continuación, lleva a Pedro, Juan y Jacobo, a 3 discípulos suyos, a un monte. Porque si ustedes ven el primer versículo, que termina allí, dice, también le dijo, de cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, o sea, no morirán hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Extrañas palabras, para muchos, sí, extrañas palabras. Bueno, ¿y qué les quiso decir el Señor Jesús con esto? Bueno, lo que viene a continuación. El Señor toma a Pedro, Juan y Jacobo y sube a un monte y estuvo toda la noche allí. Y sus vestidos se hicieron resplandecientes y el Señor apareció en su gloria. Esto es lo que quiere decir, que ellos no iban a morir hasta que no vieran al Señor de gloria, el reino de Dios. Eso es lo que no quiso decir de que nunca iban a morir hasta que viniera el Señor en su gloria a buscar. No quiso decir eso. Porque si ustedes comienzan el 1 y siguen, van a encontrar que lo que le estoy diciendo es lo que dice. Entonces dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Juan y Jacobo, lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró. Sus vestidos se hicieron blancos. Me gustaría que ustedes cotejaran Mateo 17, 1 al 13 y Lucas 9, del 28 al 36, porque hay cosas diferentes. Bendito sea nuestro Padre, que nos dejó 4 evangelios. Por así decirlo, tenemos una foto de frente del Señor, una de perfil, otra de espaldas, y así tenemos completo
la linda persona del Señor Jesús. Así que esto es muy notorio verlo y considerarlo para mis hermanos que estudian la palabra de Dios. Como les dije, el primer versículo, cuando el Señor dice que hay algunos que están aquí, que era Pedro, Juan y Jacobo, que no van a morir hasta que vean el reino de Dios venido con poder. Como les dije, no es que ellos no iban a morir, no. Ellos iban a ver en 6 días, cuando el Señor les toma, les sube al monte y se transfiguró delante de ellos. Es decir, sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blanco. En la gloria que el Señor va a venir, vieron al Señor glorificado. Pero esto no es todo. Dice que también les apareció allí Elías con Moisés, que hablaba con ellos. Te pregunto a ti, querido hermano, ¿conocía Pedro, Juan o Jacobo a Moisés? Es cierto que no. ¿Conocía Pedro, Juan y Jacob a Elías? Por cierto que no. Ninguno de los dos le conocía. ¿Y cómo supieron que eran ellos? Porque el Señor se los dijo, porque el Señor se los reveló. Aquí está Pedro, Juan y Jacobo, aquí está Elías y Moisés. ¿Y de qué hablaban los tres? El Señor, Elías y Moisés. De la partida que el Señor iba a hacer a la cruz, de la crucificación. ¿Cómo es posible que estos hombres de la ley, uno representa la ley y el otro a todos los profetas del Antiguo Testamento, estuvieran interesados en lo que el Señor iba a hacer en la cruz? Sí, les voy a decir que sí, porque fue la máxima obra que el Señor Jesús iba a realizar, poniendo su vida en la cruz por todos nuestros pecados. Una obra única e inmensa, una obra gloriosa y portentosa, una obra que hace más de 2000 años fue ejecutada, pero hasta el día de hoy sigue reclutando a personas para el reino de Dios. Sigue salvando, perdonando a pecadores para el reino de Dios. Sigue haciendo nuevas criaturas a los pecadores condenados al infierno. La Biblia declara que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Maravillosas palabras del Señor. Y están los tres conversando sobre la partida que el Señor va a realizar en la cruz. Marcos no nos dice la partida, pero Lucas sí nos dice. Hablaban de la partida que el Señor iba a realizar en la cruz. Bueno, Pedro, que siempre estaba adelantándose a los demás, al ver esto estaba muy grato, pero a la vez estaban cargados de sueño también. Y Pedro comete el gran error de decirle al Señor: Maestro, es bueno que estemos, para nosotros es bueno que estemos todos aquí. ¿Por qué no hacemos 3 enramadas? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban, como dice ahí, espantados. Nunca habían visto al Señor de gloria así, y menos esta visión tan grande y extraordinaria de ver a Elías y a Moisés, que ya habían muerto más de 3000 años. Elías no vio muerte. De Moisés nunca se encontró su cuerpo, porque el Señor lo hizo desaparecer. Qué maravilloso, qué extraordinario lo que Dios hace y lo que nos muestra en su palabra. Dios no es Dios de muerto, es Dios de vivo, porque para Él todos están vivos. Para ti, querido hermano, para mí, para ti, querido amigo, para usted, querida auditora, están muertos nuestros familiares, pero no para Dios. Para Dios todos están vivos. Él no es Dios de muerto, es Dios de vivo, porque para Él es un eterno presente. No te olvides que estamos frente a un Dios infinitamente grande, eterno, que tiene aseidad, es un eterno presente, que Él todo lo ve, todo lo puede, todo, sabe todo. Omnisciente, omnipresente, omnipotente. Estamos frente a un Dios sublime, lleno de gracia, a un Dios santo, a un Dios eterno, a un Dios que es amor, pero también a un Dios que es justicia y que es santo. Este es el Dios de la Biblia. Este es el Dios que te hemos presentado y que te estamos presentando. Y no te olvides que el Señor Jesús es Dios. Él es parte integral de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero un solo Dios. Diversidad en la unidad. Bendito sea Dios que nos ha revelado en su palabra, su Santa Trinidad. Bueno, volviéndonos aquí a nuestro tema, allí está el Señor hablando con Elías, con Moisés, sobre su partida, su obra que tendrá que realizar en la cruz del Calvario. Elías es uno de los
mayores profetas del Antiguo Testamento, que fue arrebatado al cielo sin ver muerte, y Moisés fue uno de los profetas más grandes también, fue antes de Elías, que ha existido, el quien sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de la tierra de Egipto. Y ellos conversan, pero están conversando de la obra de redención que el Señor tiene que morir en la cruz para poder que se abra la puerta de la gracia, porque Elías no sabía nada de la gracia. Moisés algo, porque antes de la ley había gracia. Dios obraba por gracia con su pueblo Israel. Pero ellos pidieron ley y Dios les dio leyes. Bueno, tenemos la ley y la gracia allí delante de Dios. Y conversan que la única forma de que el pecador pueda ser perdonado, que pueda encontrar la paz para con Dios y que pueda tener la vida eterna, es que Cristo muera en la cruz como un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero que fue manifestado en estos días. Por esto te digo, la obra que Cristo iba a hacer en la cruz no la decidió Dios cuando pecó Adán y Eva. No. Te digo por qué. Porque Dios no hace las cosas para ver cómo van a salir. Él sabe cómo van a salir. Para Dios todo es un eterno presente. Dios sabía que Adán iba a desobedecer. Dios sabía que Eva iba a contaminar a Adán para que pecara. Y Dios sabía que iban a quebrantar aquel pacto que habían hecho con Dios, que fue el pacto adámico, y lo quebraron. Dios lo sabía, porque Él es un eterno presente. Entonces, cuando nosotros pensamos esto, lo que estamos estudiando, que es la única vez, escucha muy bien, que el Señor se transfiguró. No fue otra vez, fue algo único. Y aquel monte se rodeó de luz por la presencia del Señor Jesús allí, y de Moisés y de Elías. Y Pedro pone en una misma categoría al Señor, a Elías y a Moisés. ¿Te diste cuenta de esto? Bueno es para nosotros que hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés, porque estaban espantados. Entonces vino una nube que los cubrió, que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Qué quiso decir Dios con esto? Que no era Moisés, aquel gran hombre de Dios, al que debían oír, ni tampoco a Elías, el de los mayores profetas, sino a su Hijo, el Señor Jesús. No podemos igualar a Elías, a Moisés con el Señor Jesús, porque el Señor Jesús es Dios. Y Moisés y Elías son hombres, instrumentos que Dios usó. ¿Te das cuenta? Por esto es que una nube los cubrió, tiene que haber sido una oscuridad, y ellos tuvieron mucho miedo, pero salió la voz de la nube del Padre que dijo, por así decirlo: no confundan a Elías y Moisés con mi Hijo, porque Él es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él es eterno, es el Dios que tomó forma humana, porque era el único medio que había para que tú y yo, amigo, pudiéramos tener chance de ir al cielo, pudiéramos tener un medio para que Dios nos perdonara todos nuestros pecados, porque el agua no perdona, las penitencias no perdonan, la religión no perdona, el dinero no perdona, solo la sangre que el Señor derramó en la cruz es lo que puede limpiarnos de todo pecado. Y esto lo dice claramente la palabra de Dios, no es que yo lo esté diciendo. Dice allí: si andamos en luz como Él está en luz y tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 y 8. Y en Hebreos 9, que dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y esto lo decretó Dios. No es que lo ha decretado alguien, no, dice allí en el 9 y el versículo 22, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Te das cuenta, querido amigo? Si fuese posible de que tú, mi amigo, y yo pudiésemos ganar nuestra salvación por nuestras buenas obras, si hubiese una oportunidad en que nosotros, comportándonos bien, Dios nos pudiera perdonar y admitir en el pueblo de Dios, ¿para qué se iba a molestar Dios en mandar a su Hijo a la cruz para que sufriera todo lo que sufrió? ¿Ha pensado en esto?
Alguien podría decirme, caballero, yo soy un buen esposo. Te felicito, querido amigo. Pero también soy un buen padre. Te felicito, porque hay pocos. Soy un muy buen compañero de trabajo. Te felicito, amigo. Soy muy buena persona con los pobres. Les ayudo. Te felicito también, amigo. Pero quiero darte una mala noticia. Que esas cosas no sirven para ir al cielo o para obtener el perdón de los pecados. Porque Dios dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia en su presencia. ¿Y sabes por qué? Porque están manchadas con el pecado. No había otra forma de que el Señor nos redimiera, nos comprara, nos perdonara y nos hiciera caminantes al cielo. No había otra forma. Entonces, cuando Pedro le dice al Señor, es bueno para nosotros que estemos aquí y que hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés, poniendo al Señor Jesús en el mismo nivel en que está Elías y en que está Moisés. Esto fue, por así decirlo, una ofensa para el Señor Jesús, porque el Señor Jesús es incomparable. No hay nada con que lo podamos comparar. El Señor Jesús es único. No hay nada con que podamos compararlo. Él es el Dios que tomó forma humana. Si tienes una Biblia a mano, te invito a leer la primera carta de Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Y allí vamos a encontrar en el capítulo 3 y en el verso 14 que dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente, es algo que no se puede discutir. Grande es el misterio de la piedad. ¿Y cuál es? Dios fue manifestado en carne. Cuando nació aquella guagüita en Belén, que nosotros lo recordamos para las Navidades, fue Dios que tomó forma humana. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Maravilloso, glorioso. ¿Te acuerdas cuando nació el Señor Jesús? Cuando aquellos ángeles cantaban y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Y por qué cantaban los ángeles? Porque nunca habían visto al Señor Jesús como una guagüita. Y le anunciaron a los pastores, y Él no nació en un palacio, siendo el Dios del cielo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Él nació desapercibido para el mundo, pero no para Dios. Y por esto los ángeles cantan y alaban, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. No está de más que repita que este versículo de Lucas, el capítulo 2, el verso 14, lo han puesto en muchas tarjetas de Navidad, pero lo han escrito demasiado mal, no de acuerdo a lo que Dios quiso decir. Le han puesto lo siguiente, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. ¿Conoces algún hombre de buena voluntad para con Dios? No existen, están llenos de pecado. ¿De qué voluntad podemos hablar? La voluntad es de Dios para con nosotros. Por esto dice, gloria a Dios en las alturas y paz, buena voluntad para con los hombres, para con nosotros, porque Dios fue manifestado en carne. Bueno, volviéndonos a nuestro tema en el monte, cuando escucharon la voz que decía desde el cielo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Él es el único incomparable. No hay ni uno como Él, porque es parte de la Trinidad. Y miren, fíjese lo que dice así, allí. Y luego que miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. A Él tenían que adorar. No a Moisés, no a Elías, porque ellos fueron instrumentos de Dios. Bueno, siempre tenemos que ver a Jesús solo. Siempre tiene que ser así. Y cuando descendieron del monte, mire lo que el Señor les dice. Le mandó que no le dijesen a nadie lo que habían visto. ¿Por qué? Porque para el resto de los discípulos se había prestado para mucho, ¿no es cierto? Somos humanos. Entonces le dice que a nadie dijesen que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos, entonces dígalo. Y fue así, porque ellos no le dijeron a nadie. Ellos lo guardaron, y lo guardaron en obediencia a la palabra de Dios. Si usted tiene una Biblia, un lápiz, anote por favor. Segunda de Pedro 1, versículo 16 dice, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía,
este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y nosotros, dice Pedro, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual es de estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es la interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, 16 a 21. ¿Te das cuenta? Ellos tuvieron un tremendo privilegio de haber visto al Señor como va a venir en su gloria cuando venga a reinar 1000 años aquí en la tierra. Sí, ellos tuvieron una tremenda oportunidad de verle allí. Y dice, y guardaron su palabra entre sí discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. No entendían. Estaba velado para ellos todo esto. Bueno, y después le preguntan al Señor, ¿por qué los escriben dice que Elías venga primero? Creo que hice un programa sobre esto. Cuando dice Malaquías que antes que venga el día terrible enviará a Elías, el espíritu de Elías se refiere a Juan el Bautista, el precursor del Señor Jesús que iba a venir. Y dice, a la verdad restaurará todas las cosas, es decir, él iba a volver el corazón de los padres hacia los hijos y hacia el Señor Jesús. Y está escrito que el Hijo del Hombre padezca mucho y sea tenido en nada. Mira que dice ahora, pero os digo que Elías ya vino, claro, en la persona de Juan Bautista, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Si ustedes quieren buscar Mateo 13, capítulo 11, del 13 al 21, allí dice que se hablaba de Juan el Bautista, este Elías que Dios había prometido. Gracias a Dios por la revelación de su palabra. Gracias a Dios por el tremendo privilegio de Pedro, Juan y Jacobo, que tuvieron de ver al Señor Jesús como cuando Él venga en su gloria. Maravilloso, maravilloso. Y bueno, ellos, hombres como nosotros, se equivocaron, queriendo rebajar al Señor Jesús al nivel de Elías y de Moisés. Muchos hombres y mujeres se han equivocado tan fuertemente, poniendo al Señor Jesús a la altura de sus dioses, que no son dioses sino imagen. Rebajan la gloria de Dios poniéndola a la altura de una imagen. Mi amigo, el Señor es único. El Señor no tiene copia. No hay otro como Él. Glorioso, bendito, eterno, majestuoso. No hay otro como Él. Y le bendecimos su santo nombre los que le hemos conocido, porque Él vino voluntariamente a poner su vida en la cruz por ti y por mí, para que pudiéramos tener oportunidad de ir al cielo, para que pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados, para que pudiéramos tener redención. Estamos vendidos al pecado, pero Él pagó un precio y nos rescató con su propia sangre de la vana manera de vivir. Bendita sea la obra de la cruz, que nos ha traído vida, esperanza y perdón de pecados. Gloria sea a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, por la obra tan perfecta realizada en la cruz. El Padre ideó la obra de la cruz, el Señor la realizó y el Espíritu Santo nos la reveló. Ahí está la Trinidad. Un solo Dios, 3 personas. ¿Sabe, mi amigo? Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué pasaría con su alma si viniera un ataque al corazón y se quedara en el sueño? ¿Dónde iría su alma? ¿Tiene seguridad usted? Ah, mire, Dios sabe dónde me va a mandar. Espéreme un poco. No culpe a Dios. Dios dice que cada uno llevará su propia carga. Yo no puedo pasarle mi carga a otro. Cuando el Señor tenga que estar como el juez en el gran trono blanco, nadie va a culpar al que tiene al lado o a Dios. No, porque tú y yo hemos tenido un tiempo razonable en la tierra de años que nos ha dado Dios y que nos ha revelado las cosas de Dios, pero nosotros nunca nos interesamos. Tú nunca te has interesado por saber qué va a pasar con tu alma después que muera, porque tú eres eterno. Tú tienes un alma que es eterna y que nunca va a dejar de existir. Y cuando te mueras, vas a ir o al cielo si eres un hijo de Dios que ha sido redimido por la sangre del Señor, o al infierno si has rechazado el regalo de Dios. Y esto es muy claro en la palabra. Mi amigo, tú puedes clamar a quien tú quieras, a San Pedro, a San Pablo, a Elías, a Moisés, a la Virgen María, a quien quieras clamar, pero no vas a tener respuesta. ¿Sabes por qué? Porque Dios puso a uno solo como mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo hombre. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿No lo puedes comprender?
No lo puedes entender. Un niño lo puede entender. Mi amigo, tú eres pecador. Has pasado por alto los mandamientos de Dios. Has pecado mucho. Trae muchos pecados morales en tu espalda, que no te gustaría que nadie más supiera las asquerosidades que has hecho. Pero no importa. Dios dice que ha pasado por alto los pecados y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará a los hombres por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Se refiere al Señor Jesucristo. Hoy día el Señor Jesús se ofrece para ti como tu Salvador, como el Señor que quiere ser de tu vida, y te invita con tiernos acentos de misericordia. Te rogamos en nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Pero si tú no quieres, Él no te va a obligar. Con tiernos acentos el Señor te dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Qué más quieres, amigo? Dios dice que Él tiene los brazos abiertos todos los días a un pueblo rebelde y contradictor que no quiere reconocer a Dios. Pero bueno, Dios nunca te va a obligar, pero tendrás que cosechar las consecuencias de tu indiferencia para con Dios. Tendrás que cosechar el rechazo al regalo que Dios hizo para que tú no fueses al infierno. Te estamos hablando de una realidad, como el aire que respiras, como el sol que ves brillando, como la luna que ves en la noche. Mi querido amigo, Cristo vendrá en su gloria, pero para reinar 1000 años sobre este mundo. Y allí, por la gracia de Dios, vendrá la iglesia con Él, porque antes tiene que venir a buscarnos y arrebatarnos para el cielo, y después comenzará 7 años de gran tribulación. Mi amigo, reconcíliate con Dios. Ríndele tu vida a Dios, pídele perdón por tus pecados y confía que cuando Cristo murió, murió por tus pecados. Y entrégale tu vida al Señor y serás salvo. El Señor bendiga su palabra. Una vez más, hemos llegado al final de la enseñanza de la palabra de Dios. Queremos que nuestros amigos y hermanos la compartan con su familia, con los hermanos de la iglesia, para que sean edificados en la palabra de Dios. Deseamos bendiciones para todos nuestros hermanos y queridos amigos, para que ellos se den cuenta que necesitan un Salvador con urgencia y que se rindan a Él de corazón. El Señor les bendiga. Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.